podés eliminar uno, pero si dejás agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera. Girá, tirá, lavá, tapá. Juntos prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta. D-Light, alimentación saludable en Salta, te ofrece viandas elaboradas con productos de excelente calidad. D-Light, alimentación, Santiago del Estero 1916. Este verano, activa tu modo eficiente. Para mantener frescos los ambientes, baja las persianas y cerrá las cortinas. Elegí el ventilador, es más económico. Si usás aire acondicionado, manténelo en 24 grados y limpia los filtros para optimizar su funcionamiento y ahorrar energía. Para más consejos, visita nuestra web o redes sociales oficiales. Edesa, somos energía que transforma. La verdad de Salta en un solo lugar. El nuevo diario de Salta. Desde la política hasta la cultura, el deporte y la comunidad, todo en un solo lugar. Disponible en formato digital y en papel para que puedas leerlo en cualquier momento y lugar. El nuevo diario de Salta. Suscríbete ahora y no te pierdas nada. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. ¡Cartonazo! 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 Ahora jugamos por 1.250.000 pesos en efectivo todas las semanas. Si completás la línea, 125.000 pesos. Conseguí tu cartón sin cargo con la edición de todos los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. Nada más pasaron de las 6 de la tarde y nosotros arrancamos como todos los jueves con una nueva edición de Voces Críticas TV. Te invitamos a que nos acompañes hasta las 7 de la tarde, como todos los jueves, de 18 a 19 horas, hablando de actualidad política, social, económica, todo lo que está pasando a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, te invitamos también que te puedas comunicar con nosotros al 387-216-7070 y que conozcas más sobre nosotros en nuestro sitio web
www.vocescríticas.com. También recordá que si necesitas que las cámaras de Voces Críticas estén en tu barrio o donde quieras porque tenés algún reclamo o querés dar a conocer alguna situación, podés comunicarte con nosotros al número que se encuentra en pantalla o bien por nuestras redes sociales. Contestamos absolutamente todos los mensajes y estamos, si querés, en tu barrio haciendo, bueno, grabando y estando presentes para dar a conocer tu reclamo. Soy Majo Torini y como siempre vamos a estar charlando de todo lo que nos interesa, ¿no? Hoy tenemos un programa bastante movidito, muchas entrevistas y obviamente temas de actualidad que es importante que los demos a conocer. En estos días se dio a conocer que un escándalo que dejó en el ojo de la tormenta a la Universidad Nacional de Salta, ¿no? A la UNSA, un presunto desvío de fondos de alrededor de 634 millones de pesos. Bueno, esto se realizó mediante una auditoría externa. Bueno, y se detectó, bueno, este presunto desvío de fondos en donde también estuvo involucrada supuestamente una fundación que se llama Fundaltes. Bueno, todo esto vamos a estar charlando con un integrante de la Universidad Nacional de Salta. Todo esto habría sucedido aparentemente durante la gestión anterior de Daniel Hoyos. Bueno, todo esto lo dio a conocer la nueva gestión, los nuevos directivos de la Universidad Nacional de Salta. Y bueno, vamos a ver cómo se encuentra actualmente esta causa, si está en manos de la justicia, cuál es la instancia en la que se encuentra. De la misma manera, es importante que tengamos en cuenta que la crisis económica en el país, en las provincias, está llegando a todos los puntos y a todos los sectores. Vamos a estar charlando también acerca de la falta de financiamiento universitario, ¿no? Las medidas que ha tomado el gobierno nacional, cómo le está padeciendo la Universidad Nacional de Salta acerca de este recorte y de la falta de fondos, cómo lo sufren también los alumnos, así también la falta de fondos para distintos subsidios. Bueno, todo esto está llegando, como lo acabo de decir, a muchos sectores, en realidad a todos. Es importante, además, que sepamos que en el segundo bloque vamos a hablar de un tema que creo que no hay medio de comunicación que no lo esté hablando, ¿no? ¿Cómo está afectando la crisis económica a nivel país? Hoy 7 de cada 10 personas no volverían, que han votado a Javier Milei, no lo volverían a votar debido a la crisis económica. Recordemos que el INDEC ha lanzado una cifra para este mes de 3,4 y recordemos que Javier Milei en una entrevista, en una conferencia, dijo que tenía planeado que la inflación anual sea del 10%. Bueno, en 3 meses, enero, febrero y marzo, ya se ha alcanzado el 10% de inflación. ¿Cómo va a ser anualmente? Probablemente muchísimo más alto de lo que tenía contemplado el gobierno nacional. Bueno, todo esto vamos a estar charlando en el segundo bloque y vamos a estar hablando también de cómo afecta, ¿no?, esta crisis económica a los salteños y también cómo hacen los salteños para alquilar hoy en día. Cada vez está más complicado. ¿Cómo se sustenta un alquiler si, por ejemplo, un sueldo base de 600.000 pesos, ¿cómo haces para que te alcance en un alquiler que sale, por ejemplo, 500.000 pesos? ¿Cómo haces para sustentar todas las partes que se necesitan para poder vivir? Pero antes que nada vamos a estar charlando del tema de la UNSA. Un colega de Voces Críticas estuvo con los micrófonos del medio en la universidad hablando de este tema. Y esto fue lo que se respondió, mira. Nos encontramos con el señor Luis Portelli, secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Salta. Luis, gracias por recibirnos. Venimos a consultarte sobre esta noticia, esta fundación que aparentemente habría incurrido en un desvío de fondos que no ingresaron directamente. No, te comento, nosotros como gestión hemos comenzado el año pasado a partir del 11 de mayo.
Una de las primeras acciones que hace esta gestión es auditar justamente los fondos estos que habían sido enviados a Fundaltes, que es la fundación de la universidad. Se ha contratado una auditoría externa, ha hecho una auditoría en la cual justamente ya arrojó los datos que han sido presentados en el Consejo Superior. Están todos los representantes de la Universidad Nacional de Salta. Lo que ha dado como resultado este peritaje es que la universidad, estos fondos públicos que vienen de Nación hacia la Universidad Nacional de Salta, han sido, por medio del Banco Patagonia, han sido girados 200 millones de pesos a Fundaltes. Esos 200 millones de pesos han sido puestos en la renta financiera, o sea, en plazo fijo, lo que ha generado, digamos, una ganancia de 634 millones, que es el monto del cual estamos hablando. ¿Qué ha sucedido con ese envío de este capital a la fundación? Es que se han comprado bienes y se han contratado servicios. No han pasado por los procesos administrativos correspondientes de la universidad, o sea, se ha hecho una compra directa. En el caso de los vehículos, no pasaron por licitación, sino que se han incumplido todos los procesos de compra y de contratación de estos bienes. Entonces, nosotros estamos hablando de los 2 vehículos que sí están, que ya han sido traspasados a la universidad. Estamos hablando de un parque solar que había sido cotizado en 80 millones y casi se pagó el doble. Y estamos hablando también de una contratación de una página web que ha sido, digamos, que está, se la puede observar, pero que no logra, digamos, cumplir con los requisitos, digamos, está construida al 50-60%, pero no ha sido entregada. En ese caso, lo que se ha visto en este estudio de peritaje, de auditoría, es que esa página, por un lado, salió $15.000, de los cuales estaban contratadas 2 personas físicas que se llevaron aproximadamente un 20%, y que después apareció una empresa y se llevó casi el 75-80% de esos 15 millones, pero que esa empresa no estaba dentro de los contratos. Bueno, hay tantas cosas hoy con problema presupuestario que nosotros tenemos que vos te ponés... Bueno, esto era lo que declaraba Luis Portelli, ¿no? El secretario de Bienestar Universitario de la UNSA. Bueno, hablando un poco de lo que fue el tema del presunto desvío de fondos. Para esto vamos a estar charlando con Nilda Sarmiento. Ella es secretaria de Cooperación Técnica y vocal de Fundaltes. Vamos a estar charlando, ¿no?, de todo lo que está investigando la Universidad Nacional de Salta y todo lo que sucedió en la gestión anterior. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un presunto desvío de fondos de alrededor de 634 millones de pesos. ¿Cómo se ha llegado, ¿no?, a averiguar este tema y en qué instancia se encuentra? Bueno, lo importante de rescatar acá es que estamos hablando de 3 personas jurídicas distintas. La primera, la Universidad Nacional de Salta, que recordemos, el máximo órgano rector es el Consejo Superior, que es donde toma dimensión este problema cuando todos los consejeros que pertenecen a las distintas unidades académicas y a los distintos estamentos se anotician debido a que justo estaban haciendo el traspaso de los bienes y a que ya teníamos las observaciones de la auditoría forense. La segunda persona jurídica es justamente la fundación, que la fundación nace hace 30 años aproximadamente con el objetivo de captar fondos nacionales e internacionales en el ámbito de la extensión universitaria de ciencia y tecnología. Son mecanismos o herramientas que se usan en otros lugares del mundo, o sea, en Europa, en Brasil se usan muchísimo, la Fundación Araucaria es una muestra, pero en la Universidad Nacional de Salta nunca terminó de destacarse. Y el tercero es el Banco Patagonia. El origen de los fondos es justamente el contrato que nosotros tenemos con el Banco Patagonia, a través del cual se pagan los salarios y esa masa salarial genera un canon. Parte del canon se envió directamente a Fundaltes. El procedimiento que habitualmente nosotros desarrollamos es que todos los fondos, tanto del Tesoro Nacional como el canon del Banco Patagonia, ingresan a la universidad, se ingresan al presupuesto de la universidad, que es el que se acuerda con todas las unidades académicas, especialmente con el máximo órgano rector, que es el Consejo Superior, y el Consejo Superior decide cómo se ejecutan esos fondos. En este caso, ya nosotros vimos una irregularidad, que era que estos fondos no habían sido ingresados al presupuesto, ni se había conversado, digamos, en el ámbito del Consejo Superior. Esos 200 millones de pesos entran a la fundación y a través de distintas colocaciones financieras que se llaman,
fondos comunes de inversiones, que crece hasta los famosos 630 millones de pesos. Ahora bien, ¿no? Esto sucedió en la gestión anterior, en la gestión del rector Daniel Hoyos. Esto ya se presentía desde antes que arranque esta nueva gestión, que había ciertas irregularidades en materia económica, había faltantes de dinero que no terminaban de cerrar para que empiece a surgir esta investigación también. Bueno, la fundación está intrínsecamente relacionada con la gestión actual de la universidad, porque el rector, el secretario y el tesorero son de la cúpula de la universidad. Entonces, cuando nosotros asumimos en ambas gestiones, lo primero que hicimos es hacer un corte y tratar de aclarar, ¿no?, y de transparentar. Esta gestión sostiene que la forma más efectiva de defender a la universidad es ser muy transparentes, asumiendo los controles que tenemos que asumir y corrigiendo las cosas que estamos equivocados. No sé si se presentía, es algo que se hizo a pedido del rector. Recordemos que el actual rector viene del área de ciencia económica y además viene del ámbito del control público. Entonces, digamos, es parte como inherente ya de su capacidad. Y obviamente que el equipo de gestión acompaña. Esto ya se encuentra en manos de la justicia, hay una causa de por medio, la justicia se encuentra investigando, el anterior rector, Daniel Hoyos, ¿ya fue notificado de este tema? Majo, nosotros estamos siguiendo todos los procedimientos internos que nos corresponden. Recién nos dieron la auditoría forense en la que se notan estas observaciones, se le presentó al Consejo Superior y obviamente hay consejeros que están solicitando que se tome cartas en el asunto. Los siguientes pasos son agotar la vía administrativa interna y si el Consejo Superior decide iniciar el proceso legal correspondiente, así se hará. ¿Actualmente no se sabe dónde se encuentra ese dinero de este presunto desvío? Bueno, ahora ya contestándote como vocal de Fundaltes, lo que hicimos es aclarar las cosas, tener esta auditoría forense que nos arroja, como bien decía el secretario de Bienestar, algunas anomalías en lo que respecta a los procedimientos de compra. Recordemos que siempre, digamos, las fundaciones deben tener procedimientos, o sea, manual de compliance. Lo que llama la atención es que acá era una fundación demasiado chiquita que estaba acostumbrada a manejar dinero en el orden de 10 millones de pesos, creciendo hasta 600 millones de pesos y no se amplió porque no tiene personal, pero tampoco se ampliaron los mecanismos de procedimiento. Por ejemplo, la solicitud de mínimamente 3 presupuestos para la compra del equipo. Después lo que llama la atención también es, yo soy del área de informática, es que una página web que estaba cotizada en ese momento entre los $5.000, se la pagó el $15.000 y se pagó con un avance de entre el 50 y el 60% del tiempo de avance, ¿no? Entonces no está, digamos, del todo ejecutada. Llama la atención que se pague todo 3 días antes de que inicie la nueva gestión, sin que esté completado el producto. Ahora bien, ¿no? Se sabe que esto se ha realizado en la gestión anterior del rector, pero lo determinará la justicia si el rector estuvo o no involucrado. ¿Se sabe si estuvo realmente involucrado o son otros directivos u otras personas que componen el directorio de la UNSA que podrían llegar a estar involucrados en este tema? Bueno, como te decía, el tesorero de la fundación era el secretario administrativo de la gestión pasada. El rector es el presidente y el secretario de la fundación es el vicerrector. Por eso, cuando cambió la gestión, también la gestión de la fundación cambia. Ahora bien, ¿no? Se sabe que la situación económica actual está complicada, las universidades públicas han tenido muchos recortes a nivel económico, obviamente, se han cortado con las ayudas por parte del gobierno nacional. Este tipo de recortes está afectando mucho el tema del pago de los sueldos de los docentes de las universidades. ¿Cuáles son las cosas que más se han visto afectadas con estos recortes? Sí, lo que se ve afectado es en gran parte los estudiantes, los docentes, el personal no docente. Creo que es una crisis transversal que impacta en la universidad, pero también en la sociedad.
Hasta ahora nosotros tenemos un presupuesto que, si bien estamos con déficit, entendemos que mientras nos mantengamos organizados en este plan, que un poco desarrollado, digamos, y dirigido por el rector, pero también avalado por todo el Consejo Superior, podemos garantizar los servicios básicos que presta la universidad. Entendemos que la universidad sigue siendo el centro de conocimiento más importante y el que presta gran valor a la sociedad, ¿no? Es un gran instrumento de ascenso social o de desplazamiento social para la sociedad. ¿Qué opinión tenés al respecto acerca de un presidente que quiso cortar con el financiamiento universitario, que quiso generar una ley para que se corte el financiamiento de las universidades públicas? Y bueno, y además de toda la situación y la crisis actual económica que existe en el país, ya que estás en el área de la educación, ¿no? ¿Qué opinas de la actitud y, bueno, y de las gestiones por parte del gobierno actual? Bien, actualmente tenemos la ley de financiamiento universitario que no está siendo aplicada, por eso el día de ayer tuvimos una jornada de defensa a la universidad bajo el lema de la universidad no se apaga. Creo que la Universidad Nacional, las universidades nacionales es algo muy que está en el ADN de la Argentina. Cuando nosotros salimos a otros países, yo estoy justo en el área de vinculación, nos damos cuenta que el investigador, el docente que salió de la Universidad Nacional está por encima de la media, ¿no?, de los profesionales. Por eso son profesionales tan requeridos en el medio latinoamericano e internacional. Es una pena que nosotros hagamos una gran inversión en la educación superior y que después no tengamos un mercado, no tengamos para que se desarrollen, entonces estos egresados terminan yéndose, como son los famosos casos de la fuga de cerebros. Entiendo que esto tendría que ser una política de cualquier gobierno, la universidad, y también entiendo que es parte, digamos, de nuestro deber como autoridades de la universidad y también como docentes de dar cuentas y rendir sobre los fondos que son de origen público. La auditoría externa que se ha realizado para detectar este presunto desvío de fondos, que recordemos que fue de 634 millones de pesos, ¿ha generado algún daño al presupuesto general de la universidad? Sí, por supuesto. O sea, nosotros cuando asumimos la gestión estábamos en un estado crítico. O sea, entiendo que tuvimos que hacer un esfuerzo enorme entre todas las unidades académicas, desde los docentes, los no docentes, hasta las autoridades superiores, ¿no?, para poder, digamos, garantizar la prestación de servicios básicos que tiene la universidad. Esto nos hubiese agarrado de otra manera si se hubiesen cuidado de estos fondos. ¿No? Porque no es lo mismo, digamos, dar frente a este ajuste sin espalda que hacerlo como estamos nosotros. Sabemos que cuando asumió esta nueva gestión en la Universidad Nacional de Salta, se hablaba, ¿no?, que la universidad estaba con números en rojo, sí, que se mostraban, ¿no?, y se mostraba y se daba a conocer cuál era el presupuesto de la universidad. ¿Eso se ha logrado mejorar en esta nueva gestión? ¿Cómo han intentado, ¿no?, poder ir saliendo adelante para que la universidad también pueda, valga la redundancia, también salir adelante? Yo entiendo que esto lo pudimos mejorar porque hay una hoja de ruta que se presentó el rector y la vicerrectora antes de presentarse a las elecciones, la dieron a conocer y a través de las urnas se validó esta hoja de ruta. Entonces ahí tenemos marcadas las prioridades, hacia dónde queremos ir y el presupuesto está acompañando esas prioridades. Sin dejar de lado, por supuesto, los sueldos. Nos hubiese gustado gestionar en otro momento, pero la verdad que esta es la que nos toca y lo que yo siempre digo, realmente nos acompaña, digamos, un rector que tiene capacidad para hacerlo. Recordemos que además de docente es la persona administrativa más sólida de la universidad. Ahora bien, ¿no?, ya para ir finalizando, ¿creen que este es el único desvío que se podría haber llegado a hacer en la gestión anterior o creen que puede llegar a salir más cosas o más desvío de fondos que se haya realizado en la gestión de Daniel Hoyos?
Lo que te puedo asegurar, Majo, es que si nosotros empezamos o vemos algo, lo que inmediatamente hacemos es aplicar los mecanismos de control, tanto internos como externos. Para nosotros las auditorías son clave y son importantes para mejorar. Primero, para darle, digamos, una respuesta a la sociedad, porque son fondos públicos, y segundo, porque lo entendemos como un mecanismo para mejora permanente nuestra como institución. Muchísimas gracias por tu presencia. No, por favor. Bueno, estábamos charlando con Nilda Sarmiento de Fundaltes, ¿no? Bueno, esta fundación que se encuentra investigando el presunto desvío de fondos, bueno, dentro de la Universidad Nacional de Salta. Nos vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos con mucho más. Te invitamos a que te quedes porque tenemos un segundo bloque con mucha información. Ya volvemos. Detrás de cada paciente hay un médico, un enfermero, una familia que acompaña y sostiene. Y detrás de ellos hay un sistema de salud que responde. Por eso invertimos en hospitales, tecnología y recursos humanos. Pero el número que más importa es uno, una persona, un paciente, un salteño. Y mientras haya un salteño que nos necesite, vamos a seguir. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Hay niños que juegan a ser invisibles porque creen que ha sido el menos. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende, se enseña con amor, se educa con el ejemplo. Por entornos libres de violencia, porque crecer sin violencia no es un privilegio, es un derecho. Es un mensaje de MUNA, Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia y UNICEF. Municipalidad de Orán, nuestra ciudad, nuestra responsabilidad. Podés eliminar uno, pero si dejas agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera. Girá, tirá, lavá, tapá. Juntos, prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta. Somos el Consejo Deliberante y estamos en Avenida República del Líbano 990, al lado del Balneario Samena. Aquí encontrarás profesionales dispuestos a ayudarte de manera gratuita. Contamos con un centro de mediación, una oficina de asesoramiento de casos por violencia de género y o discriminación, y con un espacio informativo destinado a víctimas de siniestros viales. Además, te ayudamos a tramitar condonaciones de impuestos y tasas municipales. Acércate o contactanos por nuestros canales de comunicación. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA, Gobierno de Salta. Hoy con inteligencia artificial se puede mostrar lo que sea.
Nosotros elegimos mostrarte hechos. Hace 6 años asumimos el compromiso de estar siempre al lado tuyo, transformando nuestra provincia y mejorando la calidad de vida de cada habitante de esta hermosa tierra. Seguimos siendo un gobierno presente, donde siempre estuvieron y están primero los salteños. Hoy en Salta hay más obras que transforman, salud que llega a todos, educación con futuro y más oportunidades de trabajo, porque nuestro compromiso lo demostramos con hechos, no palabras. Gobierno de Salta. En Salta, cuidar a nuestros niños es construir futuro. Por eso, contamos con 91 centros de primera infancia en toda la provincia. Espacios pensados para acompañar a niños desde los 6 meses hasta los 4 años, en una etapa clave de su desarrollo. Trabajamos para que ellos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, y para que las familias puedan trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en las mejores manos. Hechos, no palabras. Todos los días trabajamos para mejorar la ciudad. Pavimentación de Avenida Los Constituyentes, sumando Cordón Cuneta, Plata Banda, Badenes, Boca Calle, desde Diego Calvici hasta Ragone. Barrio Mitre, ejecución de Cordón Cuneta en distintos sectores. Primera etapa de pavimentación sobre calle Rivadavia, desde Dorrego hasta Saavedra. Obra clave, la colectora paralela a Ruta 50, con caminería de adoquines y parquización en Boulevard de Calle San Luis. La inversión se transforma en obras concretas. Municipalidad de Orán. Nuestra ciudad, nuestra responsabilidad. Y media de la tarde y volvemos al piso, ¿no? Algo muy importante para tener en cuenta es el tema de, obviamente, la crisis económica. Como lo dije al principio del programa, está afectando distintos sectores, en distintos sectores, por ejemplo, no solamente la comida, los servicios, sino también un tema muy importante es el tema de los alquileres. Según los datos oficiales, desde el año 2023 hasta el año 2026 se ha generado una inflación acumulada de 209%. Según varios inquilinos y según encuestas que se han realizado a personas que hoy en día alquilan, los inquilinos han sufrido aumentos del 423%, o incluso llegando a 560%, ¿no? Obviamente, el 64% de los argentinos, según datos oficiales, se encuentran peor que hace un año atrás. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona que cobra un sueldo podría llegar a destinar desde el 40 hasta el 70% de su sueldo, de sus ingresos, solamente en el alquiler. Obviamente utilizando el 100% de su sueldo para ingresos básicos, ¿no? En realidad para cosas básicas del día a día. Hoy en día la mayoría de las personas han dejado de darse gustos y muchos cobran sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Esto es lo que están sufriendo los inquilinos hoy en día, pero también es importante ver el sector desde el otro lado. ¿Quiénes alquilan, no? Ya sea casas, departamentos, cómo está sufriendo, ¿no? este sector de los argentinos, y es por eso que vamos a estar charlando con Juan Biela. Él es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, para que nos cuente un poco cómo está sufriendo este rubro, por lo menos aquí en la provincia de Salta. Muchas gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Hoy presido también el Colegio Inmobiliario, que es donde se encuentran todos los matriculados de la provincia. ¿Cómo está afectando, ¿no?, esta crisis económica al rubro de quienes tienen propiedades para alquilar? Porque sabemos que desde el lado de los inquilinos pagar hoy en día un alquiler es muy, muy difícil, pero obviamente hay un rubro que se dedica a esto. Mira, es muy complicado en ambos sectores, tanto el de la vivienda como el comercial. En el de la vivienda, esa suba que vos te refieres
es un comparable con la vieja ley de alquileres antes de que asuma mi ley, donde en esa época un monoambiente se pagaba 80.000 pesos y hoy se paga 400. Pero claro, la inflación superó ampliamente ese 400%. Y convengamos que 80.000 pesos con esa ley de alquiler, en realidad no había nada en el alquiler, era una ley que realmente, no sé si lo terminaba beneficiando al inquilino, pero sí lo perjudicaba mucho al propietario. Hoy el interanual es alrededor de 30 puntos la actualización. Bastante más acorde porque la mayoría de los contratos se hace con la actualización vinculada al salario, que es el ICL. Entonces, más o menos va a acompañar. ¿Qué es lo que subió muchísimo? El costo de vivir en una casa. Porque lo que ha subido muchísimo más son los impuestos, lo que subió muchísimo más son los servicios, lo que subió muchísimo más son las expensas, que sumados representan más que el propio alquiler. Y obviamente al pobre inquilino le impacta en el bolsillo en forma directa. Imagínate que la relación sueldo-ingreso-alquiler que nosotros tomamos es alrededor del 30%. Si le sumamos todas las cargas, un inquilino tendría una carga cercana al 55-60% de sus ingresos para poder alquilar. Y ese es el gran problema. Por otro lado, tenés el comercio, que vas a ver muchos carteles de se alquila, si bien se va rotando porque se van ocupando, pero la falta de consumo los afectó muchísimo. Hoy nos entregaron un restaurante, la semana pasada nos entregaron una boutique. Todo lo que es el sector de no consumo masivo, sino de confort, realmente está muy golpeado y no pueden sostener los alquileres, ¿no? Aquí en Salta, nosotros en Voces Críticas hemos salido a la calle, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que cada unas cuantas cuadras había alrededor de entre 20 y 30 negocios que van cerrando con la crisis económica. ¿Esto también se debe a la suba de alquileres o es todo un combo de cosas o a veces, porque se dice que a veces las personas dejan un alquiler y prefieren ir a otro porque puede ser un poco más barato? Mira, en el macrocentro un local en promedio cuesta menos que un salario. Cuando es una propiedad que en el macrocentro cuesta varios miles de dólares. Insisto, el alquiler es una componente más, no digo que no cuesta. Las moras, nosotros tradicionalmente eran menos de 5 puntos, hasta el mes pasado era cerca de 10 y hoy hemos pasado a los 10 puntos de mora. Realmente el problema es que no hay consumo, no hay turismo, la gente no llega a fin de mes, por ende, la única zona que vos vas a ver que es difícil que se vacíe un local es de Caseros hacia el sur, que es la de consumo masivo, ¿sí? Que esa se sostiene bastante bien. Pero realmente están muy golpeados los comerciantes, en general la mayoría de los inquilinos, ¿no? Ahora bien, ¿no? ¿Afecta que no haya una ley de alquileres? Bueno, lo que pasa es que los alquileres están legislados en el código y las partes pactan entre sí. Yo no, aparte te digo más, hoy te puedo dar el caso de que muchos propietarios ni siquiera le actualizan al inquilino, porque hoy es muy difícil conseguir un buen inquilino y sostenerlo y que te pueda pagar el alquiler. Entonces, normalmente cuando se desfasa, por más que sea por debajo de la inflación, porque los alquileres subieron por debajo de la inflación, la intención del propietario, si es cumplidor, si le cuida el bien, en muchos casos es no subirle o postergarle los aumentos, porque sabe que no lo alcanza y no lo quiere perder, porque es muy difícil reponer hoy un inquilino, ¿no? El tema de, por ejemplo, antes los contratos de alquileres eran por mucho más tiempo, ¿no? Hoy en día es por 1 año, 2 años como mucho, dependiendo el dueño de la propiedad. ¿Esto se debe también a la crisis económica por el tema de los aumentos? Sí, en otra época tradicionalmente se hacía, y hoy se ha repetido, vivienda por 2 años y comercio por 3, porque vos para habilitar un comercio por un poco más, obviamente tenés que hacer unos trámites, habilitaciones, obviamente un costo adicional, entonces se posicionaba una marca en el lugar, se le daba más tiempo. No se le da mucho más tiempo por los costos, porque además cuando vos haces un alquiler tenés que sellarlo y todo eso representa un costo adicional por el inquilino, por eso normalmente se está tomando 2 para vivienda y 3 para comercio, ¿no? Ahora bien, ¿no? Hay un informe que se ha realizado
que dice que en la ciudad bajó fuertemente el tema de los alquileres para, o sea, el mercado de alquileres para turistas, ¿no? ¿Esto es así? ¿Ha bajado considerablemente? Esto es así. Hoy día un monoambiente amoblado para turismo se está alquilando en 35.000 pesos, cuando el precio tradicional en una Salta turística era de $50. Vos con 35.000 pesos hoy día, si tomás los gastos y la renta, prácticamente el propietario sale hecho, esperando una temporada alta que lo pueda salvar algún día. Por eso es que yo te diría más de 1.500 unidades que estaban destinadas al turismo, a la locación temporaria, han pasado o al mercado de venta o al mercado locativo anual, que es una de las cosas que ha hecho que bajen los alquileres, y que haya mucha más oferta, ¿no? Bueno, en realidad todo es una rueda, ¿no? El tema de la crisis económica ha generado que haya mucho menos turismo y eso obviamente afecta a los otros rubros. Por ejemplo, este año, incluso diciembre del año pasado, el turismo bajó considerablemente en la provincia, una provincia muy turística. Esto ha dañado, supongo, también a los propietarios. Ha impactado plenamente. Antes muchos tenían su pequeña pyme, su pequeña micropyme, era un ingreso adicional, hubo mucha inversión, porque obviamente si se mueve el turismo y se aumenta la locación temporaria, obviamente ¿qué se hace? Se construye más con ese destino, obviamente los inversores invierten, van reponiendo. Bueno, eso está en un proceso involutivo hoy día y además antes teníamos un segmento clave que eran los jóvenes. Los jóvenes, estoy hablando hace 10 años, 12, se habían incorporado al mercado locativo, habían decidido conseguir su primer empleo, comprarse su autito, salir a alquilar, vivir solo. Bueno, ese proceso también ha sido involutivo. Muchos han vuelto a vivir con los padres, otros se han juntado con los amigos, en vez de alquilar un monoambiente, alquilan uno de 3 dormitorios y comparten. Realmente hay un chiste, un mal chiste, que le dicen que Milei quiere tener toda la familia junta, por eso junta a los abuelos, los hijos, los padres, los nietos, todos en la misma casa, ¿no? ¿Es cierto eso que gente que ya se había independizado tuvo que volver a vivir a la casa de los padres? Volvió, porque obviamente le bajaron los ingresos y bueno, no le alcanza. Entonces necesita o compartir con alguien más o regresar a la casa de los padres, ¿no? ¿Qué expectativas hay para este año, lo que le queda al presidente Javier Milei, ¿no? Con el tema en el rubro de los alquileres? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? ¿Qué es lo que dicen los propietarios bueno, de alquileres? Yo sí le tengo que dar a la derecha que cuando derogó la vieja ley de alquileres, bajaron los alquileres, que eso no había ocurrido. Previo a ese gobierno realmente era muy complicado conseguir alquilar. Vos publicabas algo en redes y tenías 300 consultas ahí al toque. Era muy difícil. El grave problema es que suspendió la obra pública y suspendió la construcción de viviendas, entonces ha dejado a un gran segmento de la sociedad sin poder acceder a la vivienda, al sueño de la vivienda propia. Y los créditos, que sería una alternativa para la clase media, tanto baja como alta, realmente hoy día no fluyen tanto porque la gente no le alcanza. Ese es el problema. Solamente un segmento VIP los está tomando. Pero si se estabilizara la economía, estas líneas de crédito serían muy buenas porque vos una casa, un departamento de $50.000, entregando 10.000 de frente de tus ahorros, las cuotas te quedan 400.000 pesos, que es lo mismo que sería un alquiler. Entonces, la esperanza nuestra es que se estabilice la economía para que la gente pueda volver a ese sueño, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia aquí en Voces Críticas. Estábamos charlando con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Juan Biela, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido afectado el rubro de los alquileres a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no? Con toda la crisis económica que, bueno, que está sucediendo en la Argentina. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué expectativas se tiene, ¿no? En lo que queda de este año, en lo que queda de la gestión del presidente Javier Milei? ¿Qué va a pasar a nivel nacional, ¿no? Porque hoy la gente se sabe que ha dejado de consumir muchísimas cosas y de darse muchos gustos para poder solventar gastos básicos como es el alquilar un lugar en donde vivir, comida
y los servicios, y hasta ahí lleguemos, porque sabemos que obviamente la crisis que están viviendo los rubros, por ejemplo, de ropa, de gastronómicos, es porque la gente ya no invierte y ya no pone su plata en ese tipo de rubros, sino intenta solventar estos gastos básicos. Vamos a estar charlando, bueno, también de este tema con Federico Núñez Burgos, defensor del pueblo, que se ha pronunciado, ¿no?, sobre el tema de la crisis económica, y bueno, y dijo que todo el país y la gente y los salteños obviamente la están pasando muy mal con todo lo que está sucediendo y con toda la crisis. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar presente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿no? Se sabe que aproximadamente, según un informe que se ha realizado y fuentes oficiales, el 64% de los argentinos afirma que está peor que hace un año atrás. Los salteños hoy han dejado directamente de darse gustos para todo e intentan cubrir los gastos básicos. Bueno, recién hablaba muy bien con el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios y una introducción que hacía. Nosotros venimos diciendo en todas las reuniones y en las audiencias públicas que hemos participado en los últimos 2 años que hay una evolución muy fuerte del precio de las tarifas de servicios públicos. El Gobierno Nacional tiene como estrategia dejar que el mercado regule de alguna manera el precio de los servicios públicos, y esto, sumado a la evolución de alquileres, hoy la verdad es que hacen que para aquellas familias que tengan que alquilar, bueno, más del 60 o el 70%, te diría, de sus ingresos, digamos, se destinen solo a alquileres y a servicios públicos. La verdad es que es un número muy alto porque eso no deja margen para salud, no deja margen para educación y, por supuesto, no deja margen de ningún tipo para gastos que son, digamos, extras, ¿no? Como como es vacaciones o no sé, salir a comer, como decías vos recién. Entonces, la gente, para poder financiar las diferencias, lo que ha hecho también es ir ingresando a las familias. Lo que hemos hecho para financiar las diferencias es ingresar a los financiamientos con tarjetas de crédito. Entonces, al principio, nosotros lo que veíamos viendo es que muchas familias financiaban sus gastos corrientes, especialmente supermercado, con, por ejemplo, las aplicaciones o los créditos que daban las aplicaciones. Bueno, luego ya hemos ido viendo cómo esto fue migrando, digamos, hacia consumos con tarjetas de crédito, y esto va generando un gran problema porque la financiación de las tarjetas de crédito, la financiación de los bancos, hoy sigue rondando el 90%. Ahora están diciendo en estos días de que hay una baja de las tasas de interés. La verdad es que la baja de la tasa de interés todavía no se ve, y mucho menos en el financiamiento de la tarjeta de crédito, y esto termina provocando, digamos, una bola de nieve que se come todos nuestros ingresos. Entonces, entre alquileres, servicios públicos y el rubro alimentos, que muy bien decías, ha tenido un aumento significativo en los últimos 2 años, porque está bien, a nosotros nos dicen, che, la inflación ha sido del 3 y pico % en el mes de marzo, pero la acumulada desde el año pasado es más del 100, y si sumo la anterior es más del 200. O sea, hoy estoy a un nivel de inflación 200% mayor que hace 2 años, y esto la verdad es que se siente de una manera muy, muy, muy fuerte entre los sectores sociales medios y de ingresos medios bajos. Cuando digo bajos me refiero a bajos de la media nacional. Los estudios nacionales lo que nos están diciendo es que hay alrededor un 28% de la población argentina que son familias de sectores medios bajos que, bueno, hoy están atravesando una situación crítica. Por eso recién decías, ¿no?, un número mucho más alto, porque si a esto le sumás los sectores que ya vienen con dificultades porque tienen ingresos menos que la media, bueno, hoy tenemos un 60% de la población pasando en situaciones muy complejas. El último informe de empleo nos da casi un 40% de informalidad en todo el país. Y esto es otro dato que no es menos importante porque también afecta al sistema crediticio y también afecta a las tasas de interés. Entonces, la política en donde pensamos que el mercado solo regula, donde pensamos que el mercado solo acomoda los problemas sociales, digamos, me parece que tiene que entrar en una revisión colectiva, porque si no hay una intervención del Estado que corrija de alguna manera estos defectos propios del libre mercado, bueno, creo que la situación va a ir empeorando en vez de mejorar.
Ahora bien, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, y es lo mismo que decíamos recién y hablábamos recién, ¿no? El tema de se genera una bola y un círculo vicioso, ¿no? En donde las personas hoy en día se encuentran tomando préstamos o bien con las tarjetas de crédito, como bien decía usted, para pagar los servicios básicos. Se dice, y según números oficiales, el 70% de los inquilinos, volviendo a hablar del tema de alquileres, tiene deudas por pagar mensualmente un alquiler, y alrededor del 17% de los inquilinos tienen que dejar las propiedades donde viven hoy en día para ingresar a lugares menos costosos. No, indudablemente, mirá, yo no tengo el dato exacto de morosidad en el pago de alquileres, no lo sé, pero hoy la morosidad en los bancos es del 11%. Sí, es un número que empieza a llamar la atención, porque cuando decimos que queremos ampliar el crédito bancario, lo primero que dicen los bancos es, bueno, primero traten de resolver el problema de los deudores. Entonces, estamos entrando, me parece, como economía, en un cuello de botella que hay que resolver por algún lado, que hay que dar una solución. Claramente, me parece a mí, la solución tiene que ver, en este caso, por el sistema financiero. Hay que lograr que los bancos bajen las tasas de interés, porque mire, no se puede entender que la inflación anual sea del 30% promedio y la tasa de interés de los bancos a los créditos sea arriba del 90% promedio. O sea, hay un dato que no está sólido, ¿me entiende? O la tasa de interés es más alta porque las expectativas del mercado son mayores, porque la tasa de interés del banco claramente, digamos, lo que significa es la expectativa que tienen los bancos respecto a las políticas del gobierno y la capacidad crediticia de la gente. Entonces, si el banco me sigue prestando una tasa de interés de arriba del 90%, la inflación del 30% me hace ruido. Ahora bien, ¿no? Mi pregunta es, datos nacionales que dicen que de 7 de cada 10 personas que han votado el gobierno nacional hoy no lo volverían a votar. Ahora bien, ¿no? ¿Por qué Javier Milei sale a hablar y a decir que nos encontramos en un buen escenario económico si las personas ya no saben de qué manera decir que no pueden pagar más nada, que se encuentran apretados con la soga al cuello? ¿Por qué esa negación también por parte del gobierno nacional si la misma gente que ha confiado en este gobierno hoy en día dicen no podemos más y creíamos que iba a ser diferente? Mirá, la verdad es que es una de las mejores preguntas que me han hecho en estos días. A ver, el gobierno nacional lo que dice es, macroeconómicamente estamos bien. ¿Esto qué quiere decir? Que los números macro, es decir, los números agregados de todos nosotros, del consumo de todos nosotros, de las exportaciones, qué sé yo, dan bueno. Lo que el gobierno no puede decir es que el bolsillo de cada una de las personas esté bien. Porque el problema del modelo que está caminando es un problema distributivo, ¿me entiendes? No es un problema de generación de riqueza. Indudablemente, las industrias que se están de alguna manera desarrollando, las industrias que hoy son las vedettes, minería, energía, y el sistema financiero, claramente están generando algún adicional de riqueza que lo vemos en la macroeconomía. Lo que no estamos generando es un proceso de distribución de la riqueza. ¿Por qué? La tosudez del gobierno de pensar que el problema inflacionario es estrictamente monetario lleva a que las decisiones que tome sean de achicamiento del consumo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo controlo la inflación? Bueno, yo controlo la inflación no dejando que usted compre. ¿Entiendes? Entonces, si yo no dejo que usted compre, entonces no va a haber inflación, porque las personas que tienen que vender tienen que bajar los precios hasta lograr de alguna manera que usted vuelva a comprar. Esta es la presunción, digamos, nuclear del gobierno. Mientras esta sea la presunción nuclear del gobierno, bueno, el destino es un destino recesivo. ¿Entiendes? Entonces, los números macroeconómicos probablemente vayan a dar muy bien, porque no hay dudas de que hay procesos que generan riqueza en estructuras de libre comercio. El problema y el debate que nosotros tenemos es un problema distributivo. Es decir, esa riqueza se redistribuye y si se distribuye, ¿cómo la estamos distribuyendo? Bueno, aquel problema, insisto, es la falta de un esquema distributivo que permita que toda la población pueda disfrutar de esos beneficios macroeconómicos. Milei tenía el plan de destruir las pequeñas y medianas empresas, porque recién charlábamos y decíamos que
Cada 2 cuadras se encuentra entre 20 y 28 negocios que están cerrando hoy en día, ¿no? Obviamente porque no alcanzan a pagar sueldos, el alquiler, bueno, los servicios, todo lo que ya dijimos. ¿Esto era lo que se planeaba desde un principio para enriquecer a las grandes empresas o se les fue de las manos? A mí me parece que es un problema de paradigma económico. ¿Entiendes? Es decir, el paradigma económico en el cual está trabajando el gobierno nacional es un paradigma básicamente monetarista, a partir del cual, digamos, entiende que la ausencia, la ausencia sería de restricciones al mercado, permite que solamente sobrevivan los más eficientes. Y si esto hace que los menos eficientes no puedan seguir trabajando, entonces que se dediquen a hacer otra cosa. Estamos jugando a los juegos del hambre, básicamente. Más o menos. Entonces, porque el temor, ¿sí?, redistribucionista es que justamente cuando usted provoca la redistribución de la riqueza, no la redistribuya de manera eficiente al mercado. Y entonces termina favoreciendo una gran cantidad de empresas, pongámosle, decíamos, poco eficientes. Esta es la presunción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, no intervenir en la redistribución, dejar que el mercado solo distribuya, y cuando el mercado solo distribuye, sobreviven los más eficientes. Para finalizar, ¿no? ¿Cómo afecta la economía de los argentinos que Milei vuelva a pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional de $1.000 millones? Sabemos que ya tiene una gran deuda con el FMI, también con el Tesoro de Estados Unidos. ¿Esto vuelve a afectar este nuevo préstamo, este pedido de préstamo? Dicen que el crédito no va a superar una tasa del 5% anual. A mí me parece que el problema no son los créditos. El problema es cómo esos créditos en las economías nacionales permiten una expansión de alguna manera de la riqueza que efectivamente te permita afrontar el crédito. El problema no es el crédito, el problema es para qué lo van a usar. Y acá el gran tema, me parece a mí, de los últimos 40 o 50 años en la Argentina, es que todos esos créditos terminan en el sistema financiero fugándose al dólar. Entonces, si no hay forma de que el Estado ordene esos créditos para que sirvan para la reactivación económica, bueno, le vas a hacer un gran negocio a los compradores y formadores de precios del dólar. Muchísimas gracias por su presencia. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Estábamos charlando con el defensor del pueblo, Federico Núñez Burgos, ¿no? De toda la situación económica actual, cómo esto está afectando a los salteños sobre todo, ¿no? ¿Qué han dejado de consumir los salteños para poder sustentarse? Bueno, todo esto y mucho más en el programa de hoy, que si lo querés ver completo pueden entrar a nuestra página de YouTube que va a estar subido. Los esperamos el próximo jueves de 18 a 19 horas. Nos vemos la próxima. Chau, chau.